Entonces, algo que habíamos, digamos, desarrollado en este módulo son las distribuciones de probabilidad de una variable aleatoria. Hemos trabajado distribuciones discretas, la distribución binomial, y también hemos entendido el concepto de lo que es una distribución de probabilidad, ¿sí? La bibliografía guía para el desarrollo de este módulo es el libro de Daniel Wayne, el capítulo 4, de las páginas 83 a las 123. Ahí también hay ejercicios que los pueden guiar en el capítulo. Y también en el libro de estadística de Mario Triola, el capítulo 4 al 5.3, páginas 182 a 249, también digamos que tiene toda una explicación que complementa lo que hemos visto acá. Y hay ejercicios prácticos que también les puede ayudar para poder entender un poquitico la temática que hemos esbozado. Bien, entonces, lo que habíamos hablado la clase pasada es que una distribución de probabilidad es una gráfica, una función o una tabla que asocia la ocurrencia de una variable, en este caso, por ejemplo, el número de medicamentos que consume una mamá respecto a una probabilidad. ¿Sí? Eso es una distribución de probabilidad. Y esas distribuciones de probabilidad se pueden dar en forma de tabla o se pueden dar en forma de una gráfica, ¿sí? En el cual uno puede ver en el eje X el valor que toma la variable y en el eje Y la probabilidad, o también uno puede coger y construir una ecuación que le sirva para poder describir esa probabilidad. Una ecuación es una función donde la probabilidad se da en función de los eventos. Eso es básicamente lo que habíamos visto. Habíamos hecho pues un ejercicio, este ejercicio, habíamos calculado varias probabilidades, habíamos aprendido cuándo se calcula probabilidades, cuando uno hace mayor que, menor que, entre dos valores y cómo se estima. Y también habíamos utilizado el software de R Commander para poder de alguna manera desarrollar algunas probabilidades. El software nos ayuda mucho para nosotros poder calcular de manera automática las probabilidades, ¿sí? Entonces, es importante pues también el manejo de este software. Habíamos visto pues que esto no es un tema que sale nuevo, sino que es un tema que es una aplicación de lo que habíamos visto al principio del curso, que son las probabilidades, las tablas de distribución, y específicamente tablas de frecuencia relativa. La distribución de probabilidad es una tabla de frecuencias relativas. Eso es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces habíamos hablado de la distribución binomial y la clave acá para entender la distribución binomial es uno identificar el tipo de variable que conforma una distribución binomial. Y ese tipo de variable es una variable que únicamente tiene dos posibilidades, una de éxito o fracaso, como lanzar una moneda. Lanzar una moneda. ¿Cuáles son los posibles eventos cuando tú lanzas una moneda y ella cae? ¿Sí? Solamente tienes dos posibles eventos, que salga cara o salga sello. En un proceso industrial, que salga defectuoso o que salga bueno. ¿Sí? Cualquier variable cuya respuesta sea o tenga dos eventos, dos posibilidades, estamos hablando de que es una variable de naturaleza binomial. ¿Sí? Bien, ya habíamos hablado de cuáles son las características de esa variable binomial. Entonces, habíamos hablado de que la variable binomial tiene en cuenta unos, digámoslo así, unos experimentos o unos ensayos que se llaman Bernoulli. Y un ensayo de Bernoulli es como lanzar una moneda al aire y, que caiga que tenga probabilidades asociadas a que salga un evento o dos, pues que salga uno u otro evento. En este caso yo puedo lanzar una moneda al aire, la probabilidad de que caiga cara es del 50% y sello del 50%. ¿Sí? En un proceso industrial también
yo sé que produzco, por ejemplo, tenis, y el total de tenis que produzco, pues el 1% sale malo. Entonces la probabilidad de que salga malo, el 1%. Eh, entonces lo que uno hace en este tipo de distribución es calcular la probabilidad, por ejemplo, de lanzar 10 monedas al aire y que de esas 10 monedas, 5 salgan cara o 6 salgan cara, ¿sí? Y 4 salgan sello. O la probabilidad de que 4 o menos de esas monedas salgan cara. Ese es el tipo de probabilidad. Claro, yo lanzo 10 monedas, esos ensayos de Bernoulli sería n igual a 10. Entonces aquí lo que interesa es identificar quién es n y el número de éxitos me lo da el x que me pide. La probabilidad se denota P, es una probabilidad que permanece constante y las pruebas que se repiten son independientes. Entonces habíamos hecho este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio donde el objetivo era determinar la probabilidad de que si yo selecciono 5 folios, 3 de ellos sean varones. A mí no me importa el orden, entonces calculamos la probabilidad de de una de las circunstancias, por ejemplo, que el primero sea hombre, mujer, hombre, hombre, mujer. Entonces, esto es la probabilidad de hombre por la probabilidad de mujer, por la probabilidad de hombre, hombre, mujer. Y luego, entonces nos interesaba saber, era de cuántas maneras, al sacar 5 folios, se pueden obtener 3 mujeres, 3 hombres y 2 mujeres, y encontramos que hay 10 maneras diferentes que están expresadas acá. Estas son las 10 formas que existen de sacar de sacar en 5 folios 3 hombres y 2 mujeres, y eso es lo que se llama una combinatoria. N, que es el número de folios combinado al número de éxitos, aquí está, por la probabilidad de éxito a la X, que es la probabilidad que me piden, por Q a la N menos 2. Y entonces resolvimos estos ejercicios, los conversamos, los explicamos y hasta ahí llegamos. Bien, entonces, Profe, pero es es que la verdad, perdón Jaime, la verdad esa última parte de todo eso fue bastante como tortuosa y no la recuerdo bien. Yo eh, la verdad estoy como enredada en ese último que usted mostró porque hay como una parte que, pues que de pronto, como yo trato de hacerlo así manual porque todavía no tengo el software, me enredo. ¿En cuál? En esta. En esa que dice, en esta que dice es que suponga que se sabe que el 30% de cierta población es inmune a alguna enfermedad. Ajá. Bueno, si quieren lo repetimos, ¿sí? Lo repetimos, pero recuerden que el software estadístico debía haberse instalado las 3 o 4 primeras semanas del curso, ¿sí? Eso Sí. es importante. Y más Ah, aún ahora en el seminario, porque en el seminario lo vamos a necesitar. Entonces, yo lo puedo repetir y lo puedo hacer, digámoslo así, utilizando otras herramientas, pero para que lo tengamos presente. ¿Listo? sí, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a repasar otra vez este ejercicio. Lo vamos a responder para que para que tengamos, digamos, como toda la claridad frente a esto. Entonces, lo que voy a hacer es que me lo voy a llevar a Excel. A ver, una cosita. Me lo llevo aquí a Excel. Bien, entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces lo voy a poner acá. Bien, entonces aquí tenemos el ejercicio. Vamos a poner más chiquito. Suponga que se sabe que el 30% de cierta población es inmune a alguna enfermedad. Si se escoge una muestra aleatoria de 10 elementos de entre esta población, determine la probabilidad.
¿sí? De que existan 4 personas inmunes, 4 o menos personas sean inmunes, entre 4 y 7 personas sean inmunes, incluyéndolo, ¿sí? Existan más de 7 personas inmunes y el 95% de la población inmune se encuentra entre qué valores de inmunidad al seleccionar a 10 participantes. Y vamos a utilizar entonces la fórmula binomial y también podemos utilizar entonces la tabla binomial que nos va a ayudar a hallar esos valores pedidos. Entonces, en este ejercicio de una distribución binomial, lo primero que yo debo hacer es determinar cuál es la variable. Eso es lo que en el ABC de la solución de ejercicios de probabilidad me piden. ¿Cuál es la variable? ¿Sí? Entonces, en este caso, chicos, ¿cuál consideran ustedes que es la variable? O las variables que intervienen. Que sea Inmune y no inmune. Correcto. Muy bien, entonces sería inmunidad. ¿Sí? ¿Y cuáles son los eventos? Entonces uno podría decir que el evento exitoso, y siempre en una distribución binomial, el evento exitoso lo vamos a llamar P. Entonces P es igual a la probabilidad de que una persona, bueno, el evento exitoso P es que la persona sea inmune. Y la P es la probabilidad de que esa persona sea inmune. En esa población, ¿cuál es la probabilidad de que la persona sea inmune? El 30%. Correcto, del 30 o del 0.3. Aquí es bueno en probabilidades binomiales trabajar no con el porcentaje, sino con la proporción, 0.3. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya que tenemos esa probabilidad de inmunes, entonces ahora sí, ya me dicen que me dice la distribución binomial que identifique quién es n, porque la distribución binomial es n ensayos de Bernoulli. Un ensayo de Bernoulli es que una persona sea inmune o no inmune. Entonces, ¿cuál es el n? ¿O cuál es el tamaño de la muestra que se selecciona? También se puede decir, en este caso. 10. 10. Muy bien. ¿Listo? Ya con eso, entonces, podemos responder a las preguntas. Entonces, la primera probabilidad es, ¿qué me piden? ¿Cuál es? Es la probabilidad. Que 4 personas sean inmunes. Correcto. Le voy a poner aquí binomial, probabilidad binomial para identificarla de otra, de que X sea igual a ¿qué? A 4. A 4. ¿Sí? Bien, entonces, cuando yo tengo esa probabilidad de X igual a 4, yo puedo utilizar la fórmula que vimos la clase pasada. ¿Cuál es esa fórmula que vimos la clase pasada? Es esta que está acá. Es esta que está acá. ¿Sí? Voy a copiarla. Y la voy a poner acá. Bueno, entonces ahí me dice. ¿A qué es igual eso? Entonces me dice, X, yo ya sé que es 4, ¿sí? Entonces me dice, N combinado de A4. Entonces eso es igual. ¿N cuánto es? 10 combinado de A4, ¿sí? Que era lo que habíamos visto con el tema de las combinatorias. Que la combinatoria pues es una regla de conteo que en este curso pues no tuvimos oportunidad de demostrar, aunque en el curso presencial sí, porque tenemos más tiempo y más recursos. Entonces, ese n combinado de 4 lo podemos hacer desde la calculadora. ¿Sí? Habíamos visto que los que tienen esta calculadora, encima del signo división hay un NCR. ¿Sí? Ese sería. Entonces ahí lo hacemos. Entonces le damos, para hacer esa operación es 10, shift, signo división, y ahí me aparece una C y le doy 4. ¿Sí?
Ese sería 10 combinados de A4. ¿Cuántas combinaciones son 10 de A4? 210. Y ahí entonces le decimos por. ¿Cuál es la probabilidad de éxito, muchachos? Es P. 0.3. 0.3, muy bien. Y ahí, entonces lo elevamos. Ahí me dice de P a la X, ¿sí? Entonces la X en este caso sería 4. A la 4 por Q. ¿Y cuánto es Q? Si P es 0.3, Q es el complemento de esa probabilidad. Entonces, Q es como la probabilidad de que una persona no sea inmune. A Entonces, 0.7. 0.7, muy bien, por o ala, ¿sí? Ahí es ala. Entonces abro paréntesis. N, en este caso, ¿cuánto es N? 10. 10, muy bien. 10 menos el valor de X, que es 4. ¿Sí? Listo. Y ya ahora sí hago esa fórmula en la calculadora. Entonces es 10 combinado de A4 por 0.3 a la 4 por 0.7 a la 10 menos 4. Y cuando hago la operación me da 0.2, 0.20. ¿Sí? Entonces, en este caso, la respuesta es la probabilidad de que de 10 personas, 4 sean inmunes, es de 0.2 o del 20%. ¿Sí? Esa sería la probabilidad. Y ahí la estamos haciendo. La estamos haciendo con base en la fórmula. Está claro. Preguntas hasta ahí, muchachos. No, profe, pues hasta ahí bien. Perfecto. Entonces, como vamos bien, vamos para el B. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 o menos personas sean inmunes? X, esta es la probabilidad binomial, ¿sí? De X menor o igual a 4, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, claro, si vamos a utilizar la fórmula para poder desarrollar esta probabilidad, pues esto sería igual a ¿qué? A la probabilidad de X igual a 0, más la probabilidad de X igual a 1, más la probabilidad de X igual a 2, más la probabilidad de X igual a 3, más la probabilidad de X igual a 4. ¿Sí? ¿Está claro? Ya tenemos la probabilidad de X igual a ¿qué?
Igual a A 4. 4. igual a 4. Entonces tenemos que repetir todo el procedimiento para calcular la probabilidad de x igual a 0, la probabilidad de x igual a 1, la probabilidad de x igual a 2 y la probabilidad de x igual a 3. Claro, imagínense ustedes haciendo eso en un examen. ¿Sí? Ahí tenemos problemas. ¿Ya? Entonces, por eso es que es tan importante en este capítulo el uso de los software estadísticos, porque ellos ya tienen internamente las probabilidades asociadas, ¿sí? Entonces, y ellos ya tienen internamente las probabilidades acumuladas. Entonces, con el uso de los software estadísticos que tienen esas probabilidades es que nosotros podemos hacer los cálculos, ¿sí? Entonces, no sé, chicos, si lo hacemos, si vale la pena hacerlo manual o nos pasamos al software. Fue mejor en el solo, pues digo yo. Pasémonos al software. Sí, porque Yo pienso que sí, porque si no, nos vamos a quedar toda la clase viendo esto. Y igual, el problema es que uno se equivoca en una operacioncita de esta y se tiró todo el ejercicio, ¿sí? Lo que yo siempre he dicho, lo que un software haga por uno no merece que uno lo haga, ¿sí? O sea, el software es una herramienta que me hace esto automáticamente. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo lo haga? Para eso está el software, para eso está la máquina, para eso está la herramienta, ¿sí? Disponible, pues. Entonces, en ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es que nos vamos a inicio. Aquí vamos a buscar R. Aquí tenemos a R 3.6.3. Y en este vamos a escribir library rc mdr. Listo. Ahí le damos enter. Esperamos un segundito que él nos responda. Y vamos a calcular entonces las probabilidades. Voy a borrar aquí algunas cositas que, sobre todo el Teams pone esto muy pesado. Profe, este ambos los puso en paréntesis, el primero es una rayita. ¿Qué cosa? Ay, Ya todo. de pronto por ese es mi error. Listo, míralo. Ah, ya, no aparece. Ah, no, Míralo es que acá. son paréntesis los dos, ¿cierto? Sí. Son paréntesis los dos, ¿sí? Ya. Y la primera es mayúscula. Voy a La mirar de estás pronto. poniendo mal. Si quieres, intenta. Ponlo, Judy, a ver qué te sale. ¿Sí? Si te sale bien, entonces lo que te sale es el software estadístico, que es este. La interfaz. Profe, ¿cuál es el R-Wizard que debemos de tener? Este es el R Commander y el R Wizard está aquí en inicio y aquí está R Wizard y aquí le aparece este que está R Wizard, no este que es RWA Builder, eso es para construir paquetes, es R Wizard, este que está acá. Entonces le damos clic. No, no, profe, no es eso. Entonces, bueno, Judy, si quieres o mañana lo conversas con No, sí, Víctor o si no el martes lo conversamos. Listo. no, sí, Si te puedes poner de acuerdo con quién más tiene problema, con Santiago. Mm. Sí, señor.
En ese caso conmigo también, porque yo he Y- tenido problemas con el equipo y por eso me falta el ah, error. Yo ya bueno, tengo. Nijire, súper. Si se pueden poner ustedes tres de acuerdo, nos sentamos en una hora y solucionamos los tres el problema el martes. ¿Les parece? Y me escriben a qué horas podrían. Yo la agenda la tengo copada entre las 9 y las 12 y entre las 2 y las 3 y media, pero de ahí podría después de las 4. Ah, bueno, profe. Listo, me escribes Digirect y con todo gusto solucionamos el problemita. Bueno, nosotros le No, gracias. agradecemos mucho. Listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, chicos, aquí están. Entonces, aquí nos vamos a distribuciones. Bueno, aquí me abrió el R-Wizard. También en el R-Wizard uno lo podría hacer. Aquí está en distribuciones. La distribución binomial es una distribución discreta. Entonces nos vamos a la distribución discreta. Nos vamos a la binomial. ¿Sí? Y nos vamos a probabilidades binomiales acumuladas. Le damos clic. Y aquí ponemos la variable. En este caso sería 4, que es el valor que me están diciendo, que me están pidiendo. Los ensayos binomiales serían 10. Y esta probabilidad de éxito siempre es la probabilidad que me da el ejercicio. En este caso sería de 0.3. Cola izquierda siempre son menores o iguales. Cola derecha siempre es mayor. ¿Sí? Cola izquierda menores o iguales, cola derecha mayor. Por eso yo prefiero que todas las probabilidades me las trabajen con menores o iguales para usar cola izquierda. Y ya le doy a aceptar y ahí me aparece 0.85%, 0.85. Entonces me voy al ejercicio, al Excel. Profe, pero ese que sea menor o igual o sea, ay, ¿cómo le explico? No cambiaría el hecho, porque aquí me están diciendo, no olvides, ya. Pero Andrés, si la coges, Sí, ya sí, te ya. desenredaste. Sí, ya. Listo. Es que pensé que estaba haciendo la primera, como la primera No, decía igual. la primera es igual. Ajá. Y esta Ah, es X menor igual. y entonces en el programa la primera que dice igual, ¿Cómo lo harías? ¿cómo Súper la fácil, haríamos? claro. Distribuciones, distribuciones discretas, distribución binomial. Y aquí le pones probabilidades binomiales, no la que tiene acumuladas, sino la que tiene probabilidades binomiales. Ay, listo, profe. ¿Listo? Muchas Y gracias. Sí, entonces aquí esto es más sencillito porque aquí tú le dices ensayos binomiales. En este bien. caso, 10. Y le damos a aceptar y observa 0, 1, 2, 3, 4. Míralo. Ah, ok. ¿Sí ves que nos da Listo, lo profe. mismo? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, en Gracias, este profe. caso, no a ti, en este caso es 85%, 0.849. Entonces ahí lo vamos a poner en la distribución de probabilidad. Pues, ¿a qué es igual la probabilidad binomial? La probabilidad binomial de X menor o igual a 4, según el software, es 0.85. Entonces, la respuesta es, existe un 85% de probabilidad de encontrar 4 o menos personas inmunes en un grupo de 10 personas. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos para el tercero. Existan entre 4 y 7 personas, incluyéndolos. ¿Sí? Existan entre 4 y 7 personas, incluyéndolo. Entonces, esto sería la probabilidad binomial, ¿sí? ¿Cómo la esbozaría? De X
¿Qué seguiría de X? Menor o igual. Los mayores iguales ¿a quién? A 4, ¿sí? Y los menores o iguales a 7. Esa sería la probabilidad que me están pidiendo ahí. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos con esa probabilidad? Y es que el software no es capaz de calcularme automáticamente esas probabilidades que están combinadas, ¿sí? El software me permite calcular probabilidades simples, es decir, que tengan solamente una operación, como x menor o igual a 7, o x menor o igual a 4 o a 3. Entonces, la clave acá es que yo logre transformar esa probabilidad que está compuesta en una probabilidad, en dos probabilidades simples. Entonces, la clavecita siempre es igual a la probabilidad de x menor o igual a 7, ¿sí? Y tengo que restarle qué probabilidad para que me dé la región entre 4 y 7, incluyéndolas. APX X, ajá. igual a Menor, mayor igual. ¿Ustedes qué dicen? X menor o igual a 7. No, yo estoy cogiendo. Esto es como una línea recta, ¿sí? Entonces venga, hagámoslo acá, para que la Menor o entendamos. igual a 3, ¿no? Sí, está bien, menor o igual a 3, esa es. Pero para que la entendamos, miremoslo acá. Aquí está la línea, ¿sí? Y aquí tengo a 4, ¿sí? Y aquí tengo a 7. ¿Sí? Entonces, aquí lo voy a hacer una lineecita. Aquí tengo a 4. Bien, y aquí tengo a 7. Entonces, la probabilidad que yo necesito es la que está entre 4 y 7. Esa es la probabilidad. Pero resulta que yo la quiero tener en una probabilidad simple. Entonces, ¿yo qué digo? Ah, listo, no te preocupes. Esa probabilidad es igual a la probabilidad de X. Vamos a coger todos los menores iguales a 7. Entonces, vamos a pintarla. ¿Cuál es la probabilidad de todos los menores iguales a 7? Desde acá y siga. ¿Sí? Entonces uno dice, no, un momentico, que es que a mí lo que me están pidiendo es la probabilidad de X, ¿sí? De X entre 4 y lo incluyo y 7. Entonces tengo que quitar qué probabilidad. pero de 3. Claro, todas las menores a 4. Tengo que quitar esta parte que son las menores a 4 que no la necesito. Toda la probabilidad rojas tengo que quitarla para que me quede únicamente las probabilidades moradas. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, aquí, ¿cuál sería? La probabilidad de X menor a ¿qué? A 3. A Iguales 4. a 3. ¿Vale? A 4. Que es lo mismo, como dice Said Nijiret, la probabilidad de X menor o igual a 7 menos la probabilidad de X menor o igual a ¿quién? A A 3. 3. Ajá. Menos la probabilidad de X menor o igual a 3. ¿Listo? Ahí está. Entonces, claro, cuando yo voy a hacer el análisis, voy a buscar en el software la probabilidad de X menor a 7 y le voy a restar la probabilidad de X menor a 3. Entonces, hago lo mismo. Aquí está el software, aquí está la consola.
Y en ese orden de ideas, entonces me voy también a distribuciones, discretas, distribución binomial, probabilidades binomiales acumuladas. ¿Listo? Yo ya sé valores de la variable, entonces yo las puedo poner las dos. La primera es 7, entonces en vez de 4, 4 ya no la necesito, 7, coma. La segunda es la probabilidad de x menor o igual a 3, entonces valores de la variable 7 y puedo separar con comas para que el software me arroje varios resultados. Le pongo 3. Ensayos binomiales entonces serían 10 y la probabilidad de éxito en este caso sería 0.3. Y muy importante, cola izquierda, que es la expresión de R que me denota los menores o iguales. Entonces le doy a aceptar y listo. Y ahí me sale la probabilidad. ¿Es igual a qué? A 0.99 bueno, ahí está. Ahí está la probabilidad. Mírenla acá. 0.99 entonces esa probabilidad es igual a 0.998 menos 0.65. ¿Sí la ven? Esta es la probabilidad de x menor o igual a 7 y esta es la probabilidad de x menor o igual a 3. Entonces, en ese orden de ideas, simplemente esbozo esa probabilidad. Voy a copiar esto que está acá. Y lo pego acá. ¿Y cuánto me da esa probabilidad, chicos? .998 menos 0.65 me da 0. ¿Correcto? 0.348. Correcto. 0.348. ¿Sí? Entonces ahora sí ya puedo concluir que la probabilidad de encontrar entre 4 y 7 inmunes en un grupo de 10, 4 y 7 inmunes, aquí lo voy a poner incluyéndolo, ¿cierto? En un grupo de 10 personas es de 34.8%. Esa sería entonces esa probabilidad. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, ¿Sí? yo me perdí. ¿Usted de dónde sacó el 0.65 El 0.65 lo saqué del software. del software? Sí, acá. En este caso, observa, Nijiret, que aquí tengo que la probabilidad esta de x entre 4 y 7 la puedo expresar como una probabilidad de x menor o igual a 7 menos la probabilidad de x menor o igual a 3. ¿Sí? Entonces, la clave acá es uno calcular la probabilidad de x menor a 4 y luego la probabilidad de x menor o igual a 3. ¿Sí? Entonces, si uno lo fuera a hacer a mano, pues se demora un montón de tiempo, pues porque te toca calcular un montón de probabilidades. Pero utilizando el software, yo puedo irme a distribuciones,
distribuciones discretas, distribuciones binomiales, probabilidades binomiales acumuladas. Le doy clic. ¿Sí? Y observa que yo aquí, valores de la variable, estos son los valores de X. Puedo poner mi giret los valores que quiero calcular. En este caso es X menor o igual a 7, entonces le pongo 7, coma, y la otra probabilidad, ¿cuál es? Menor que 3. Ajá, menor o igual a 3. Ensayos binomiales siguen siendo los mismos 10. Y la probabilidad de éxito es la probabilidad Del 30. de P, es 0.3. Le doy col izquierda es menores iguales. Le doy a aceptar y observa acá. Entonces la probabilidad de X menor o igual a 7 es 0.9984, que es 0.998, que es esta que está acá. Y la probabilidad de X menor o igual a 3 es 0.65, que es esta que está acá. Ahora sí, profe. Ahora sí la cogiste. Y ahora sí. Perfecto. Entonces ya. Los resultados. Ajá, ese es el resultado que me arroja el software. Entonces ahí yo ya llego y hago la resta y ya me da 34.8%. Muchas gracias, profe. No, de nada. Bien. Entonces vamos a hacer la de que existan más de 7 personas inmunes. ¿Qué me dicen ustedes? Probabilidad de que X sea mayor a 7. Correcto, de que X sea mayor a Sea 7. mayor a 7. Muy bien, listo. Y si yo quiero utilizar el software, puedo utilizar los menores iguales. Entonces, esa probabilidad de X mayor a 7, ¿cómo la puedo expresar en términos de menor igual? Y el programa no nos da esa probabilidad con cola Sí, derecha. claro, nos la da con cola derecha. Hagámosla con cola derecha. Está bien, eso me parece súper bien, Andrea. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer es igual. Me voy a distribuciones. Un segundito. Entonces ahí me voy. Obviamente me voy a distribuciones. Es una distribución discreta, una distribución binomial, y le digo una probabilidad binomial acumulada. ¿Sí? Entonces aquí ya, valores de la variable. Le pongo ahí el X, en este caso sería 6 o 7, no recuerdo. 7, profe. 7. 7, ¿cierto? 7. Muy bien, le doy ensayos binomiales, en este caso los ensayos binomiales son 10 y la probabilidad de éxito es 0.3. ¿Sí? Como le estoy dando, le estoy pidiendo los mayores a 7, los mayores a son cola derecha. Y si yo le doy a aceptar, observen, ahí me lo da. 0.0016. Entonces, en este caso, esta sería a 0.016. Es decir, que el 1.6% o existe una probabilidad de 1.6% de encontrar, ¿sí?, más de 7 pacientes inmunes en 10 seleccionados. ¿Sí? Ese sería. Ahora, también la puedo hacer desde el punto de vista de los menores iguales. Y me debe dar exactamente lo mismo. Entonces, esta sería la probabilidad binomial. En términos de menor igual, ¿cuál sería la expresión que yo pondría ahí? Si son los mayores de 7, serían los menores o iguales a quién? 7 no. No, Infinito. No sé. tampoco. Entonces aquí pongamos la probabilidad de X mayor a 7 en términos
de menor o igual. Sería 1 menos la probabilidad de X. ¿Cuál sería ahí? ¿Menor o igual a quién? A 10, no sé. ¿Ya? Entonces ahí le toca uno hacer otra vez la reglita. Sí, Sí. le toca uno hacer la linecita. Entonces aquí tenemos. ¿Chan? ¿Sí o no? Ahí está. Aquí tenemos entonces el 7. ¿Sí? ¿Y qué probabilidad me están pidiendo? Entonces yo aquí tengo la 7. Y me están diciendo, Jaime, las mayores a 7. O sea que si es mayores a 7, entonces voy a ponerle, hasta no me deja dibujar un paréntesis. ¿Sí? ¿Cuál te están pidiendo? Me están pidiendo esta. ¿Sí? Y ahí continúo. Entonces, en términos de probabilidad, esto sería igual a 1, que es toda la probabilidad, 100%, a 1, que es 100%, menos ¿qué probabilidad? ¿Cuál debo quitar? 1 es coger toda la probabilidad. ¿Y cuál le debo quitar? Menor que De 7. 1 a 7, menores a 7. Menores De iguales. e Que 7. iguales a 7. Esa es la probabilidad que debo quitar. ¿Sí? Que es esta que está acá. Eso es lo único enredado que tiene esto. Identificar uno cuál es la probabilidad que uno debe quitar. No, pues es que realmente eso es lo que yo veo complejo, o sea, no tanto el uso del software, no tanto ni siquiera despejar las fórmulas, sino Claro, saber Tatiana. interpretar, como, Ajá. porque si uno le quita lo que no es, ya, pues perdió. Ya, te lo tiras. Ajá. Entonces, eso es lo complicado. Eso es lo complicado de esto. ¿Sí? De resto, todo es súper fácil porque es un proceso muy automatizado. La cuestión es que por el software, por más avanzado que sea, ¿sí? No nos va a hacer eso. Eso le toca a uno como investigador o como estudiante o como profesional hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, sería igual a esta probabilidad y hagámosla en el software y veréis. 1 menos la probabilidad de X menor o igual a 7. Bueno, ya la teníamos por acá. ¿Sí la ven? X menor o igual a 7, 0.998. La habíamos hecho para el ejercicio C. Y al hacer esa resta, nos da 1 menos 0.998, nos da 0.002. Profe, Pero yo ¿cómo así? creo que arriba le falta un 0 en esa que hicimos No, aquí me da 0. Sí, me falta un 0, sí. No, le falta un 0 es a la 0.016. Ajá. 0.0016. 0.0, sí, tenés toda la razón. 0.0016. Entonces no es una probabilidad del 1.6, sino es una probabilidad del 0.16%. Tienes toda la razón. ¿Sí? Bien. Y en esta, entonces nos dio 0.002. La respuesta es la misma. Es que redondeó porque arriba redondeamos. Entonces, existe una probabilidad del 0.2% de encontrar más de 7 pacientes inmunes en 10 seleccionados.
¿Listo? Es la misma, es exactamente lo mismo. ¿Por qué nos dio acá 0.2% y aquí 0.16%? Nos da por un tema de aproximación, pero de resto es el mismo resultado. Ahora, el E es el 95%. El 95% de la población inmune se encuentra en qué valores de inmunidad al seleccionar 10 participantes. Entonces, aquí, ¿qué es lo que a mí me dan? Aquí lo que a mí me dan es la probabilidad, ¿sí? Vamos a hacer una gráfica de probabilidad acá, y eso nos va a servir también para el tema de distribución normal. Entonces, ¿cómo es una gráfica de probabilidad para esa distribución? Podemos hacerla. Distribuciones, distribución discreta, distribución binomial, gráfica de la distribución binomial, ¿sí? Y esta es gráfica de la distribución de probabilidad, y le puedo decir, son 10 ensayos binomiales, y la probabilidad de éxito es 0.3, ¿sí? Vamos a hacer la gráfica de la función de probabilidad. Esta es la gráfica de la función de probabilidad. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo dos valores. Puede ser este, tal que cuando yo calcule la probabilidad, voy a hacer acá, esta área que es la probabilidad, esta área que ustedes ven acá es la probabilidad, sea del 95%. Me están pidiendo cuál es este valor, límite inferior, cuál es este valor, límite superior, tal que esta área que está acá sea del 95%. O sea, la probabilidad sea del 95%. Entonces, ese implica ya un análisis un poquitico más profundo de lo que es un cálculo de una probabilidad. ¿Hasta ahí me entienden, chicos, o no? Sí. Sí, Tatiana. Perfecto. Eso es lo que a mí me están dando en ese ejercicio una probabilidad y me están diciendo entre qué valores y qué valores usted puede decir que está esa probabilidad. Bien, entonces, ahora sí, para yo poder hacer eso, pues también utilizo el software. A mano es imposible hacerlo, pero con el software sí es muy fácil. Me voy a distribuciones, le digo distribuciones discretas, distribuciones binomiales, y aquí le doy cuantiles binomiales, ¿sí? Esa es. Entonces, claro, ¿qué es lo que uno va a hacer? Lo que uno tiene que hacer, pues voy a dibujar otra vez la gráfica de la probabilidad. Entonces, esa gráfica es más o menos como esta, ¿sí? Todo esto mide el 100%. A mí me están diciendo que esta área de acá, que calcule este valor de aquí y este valor de aquí, tal que esto que está aquí, que estoy metiendo, que estoy pintando, de colorcito, equivalga al 95%. ¿Sí? Entonces, ¿qué porcentaje hay en estas colitas? ¿Qué porcentaje hay acá? ¿Y qué porcentaje hay acá? ¿Ustedes qué dicen? 0.25. Correcto. Si aquí hay 95%, entonces aquí tengo 2.5%. Y en este otro lado tengo el 2.5%. ¿Sí? Entonces ahí me están diciendo, ah, listo, profe, hágale con la cola izquierda. Entonces, para hallar este valorcito, pues es muy sencillo. Son los menores iguales a esta probabilidad. Entonces aquí le voy a decir, en este de acá es 0.025 porque pongo 2.5%, lo divido entre 100 para que me quede una proporción. ¿Sí? Profe, y entonces los de este lado, ¿quién? Ah, los de este lado es muy fácil, ¿sí? En este lado son 2.5% para atrás, pero si yo voy a trabajar con cola izquierda, entonces debe ser 1
1 menos qué valor. 0.025, que es el de la cola derecha. ¿Y eso me da cuánto? 95. 0.975. ¿Para cuántos ensayos binomiales? Para 10 ensayos binomiales. ¿Para qué probabilidad de éxito? 0.3. Ahí yo le doy y él me dice, ¿entre cuántos valores? 0 y 6. 0 y 6. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces aquí existe una probabilidad del 95% de encontrar entre 0 y 6 personas, incluyéndolas, si se seleccionan 10 personas al azar. ¿Sí? Entonces observen que ahí me pueden preguntar tanto por las probabilidades como por los valores que asumen esas probabilidades. Por las dos formas me pueden preguntar. ¿Sí? Y ya con eso entonces va a ser muy sencillo entender el tema de distribución normal cuando lo veamos en los próximos minutos. Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos, ¿cómo van? Profe, me muestra un momentico el software, que es que lo estoy Sí. haciendo acá. No sé por qué no. Claro que sí. Ahí está, ¿sí o no? Entonces voy a hacer el pasito. Distribuciones discretas, y aquí le pongo una distribución binomial. Como ya me están dando la probabilidad, lo que me están pidiendo son los cuantiles binomiales. Esos son los que debo calcular, son los que debo estimar. Entonces le doy cuantiles binomiales, ¿sí? Como lo habíamos visto ahora, yo tengo 95%, es la probabilidad de éxito. Entonces le voy a cortar el 2.5% de la colita izquierda, por eso pongo esto que está acá, y el 0.25 de la colita derecha. Pero para poder transformarla y que me quede en términos de menor o igual, es 1 menos el valor de la colita derecha, que es 0.025. Entonces me queda 0.025, 0.975. ¿Cuántos ensayos binomiales voy a hacer? 10. Y la probabilidad de éxito es 0.3 para cola izquierda. Y le doy a aceptar. Y listo, me da entre 0 y 6. Profe, gracias, que me equivoqué poniendo el punto como coma y ahí me enredo. Ah, correcto. Listo, muchachos. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos el desarrollo de la probabilidad binomial. Preguntas. Pues ya quedó un poquitico más claro. Súper claro. Ya es como saber ese sentido común para interpretar bien. Ajá, total, total, Natalia, está bien. Bueno, entonces, ya pasamos a otra distribución de probabilidad, que también se llama, es una distribución de probabilidad que es también discreta, ¿sí? Mientras que la probabilidad binomial, la variable solamente tiene dos posibilidades, sí, no, éxito, fracaso, cara, sello. La distribución de Poisson también es una distribución que asume valores discretos, valores enteros, pero tiene una característica particular y es que describe fenómenos o variables que se calculan como promedios, ¿sí? Por ejemplo,
Cuando uno trabaja con concentraciones, concentración de glóbulos rojos en la sangre, ¿sí? Número de errores ortográficos por página en los estudiantes de tercero de primaria, ¿sí? Número de preguntas, no, ese es binomial, ¿sí? Número de ratones por manzana, por ejemplo, también es una distribución binomial. Todo lo que tenga que ver con promedios sobre una unidad de tiempo, sobre una unidad de área, sobre una unidad de espacio, es una distribución de Poisson, ¿sí? Entonces, muchos fenómenos, por ejemplo, de crecimiento bacteriano o de crecimiento poblacional, etcétera, se manejan a partir de esa distribución de Poisson. Entonces, ¿cuál es la definición de la distribución de Poisson? Ojo que no es Poisson. Poisson es veneno, ¿sí? Es Poisson. ¿Qué Poisson? Es un matemático, un estadístico, por allá a finales del siglo XVII, que concluyó que en la naturaleza existen unas variables que tenían ese comportamiento y que por lo tanto debían de modelarse utilizando una distribución que él postuló, ¿sí? Bien, entonces, en este caso, siempre vamos a utilizar la distribución de Poisson para experimentos que dan valores numéricos de una variable aleatoria X. El modelo de esa variable es el número de resultados que ocurren en un intervalo de tiempo o región dado. Esa es la clave para uno saber que está ante una distribución de naturaleza Poisson, ¿sí? Ejemplos de algún tipo de distribución. Si yo trabajo en un call center, entonces yo voy a decir el número de llamadas por hora, que es un indicador del rendimiento, lo debo de modelar con una distribución de Poisson. O el número de días que una escuela permanece cerrada por un determinado fenómeno natural, lluvias, terremotos, inviernos en los países nórdicos también, ¿sí? Número de ratas por hectárea, número de bacterias en un cultivo por mililitro de sangre, números de errores mecanográficos por página, pero que ahora ya pues no se trabaja con máquinas de escribir, entonces hablaríamos de números de errores de ortografía por página en estudiantes universitarios. Todo eso son variables de naturaleza Poisson. Hay algunas características de ese proceso de Poisson y que es muy importante entenderlo para poder desarrollar eficazmente los ejercicios. Ahorita vamos a aplicar ejercicios que nos van a ayudar a entender de manera asertiva el proceso de Poisson. Entonces, lo primero es que el número de resultados que ocurre en un intervalo o región específica es independiente del número de resultados que ocurren en cualquier otro intervalo o región del espacio distinto. ¿Cómo así, profe? ¿Sí? Entonces yo puedo tener aquí un lote de una finquita y aquí puedo tener otro. Y resulta que este lote de esta finquita mide 1 metro cuadrado. Entonces yo puedo decir, listo, en esa finquita, en ambos lotes tenemos aguacates. Entonces, el hecho, yo puedo decir una distribución de Poisson es número de aguacates por metro cuadrado de lote. Entonces voy a tener aquí 5 aguacates. 5 palos de aguacates. ¿Sí? Perdón, esto es un rendimiento. Entonces, aquí yo digo que voy a tener 5 aguacates por cada metro cuadrado de finca. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos aguacates espero tener acá? Pues 5 también. Sin embargo, el número de aguacates que yo voy a tener en este lote 2 no tiene nada que ver con el número de aguacates que voy a tener en el lote 1. ¿Sí? Por eso es que uno dice que es independiente. Aquí tengo 5 aguacates por metro cuadrado. Aquí tengo 5 aguacates por metro cuadrado. O inclusive puedo tener 6. ¿Sí?
Pero el hecho de que yo tenga 6 aguacates acá, nada tiene que ver o no tiene ninguna relación con que tenga 5 aguacates acá. ¿Listo? Bien, otro elemento importante es que la probabilidad de que ocurra un resultado, un solo resultado durante un intervalo muy corto o en una fracción muy pequeña de la longitud del intervalo y no depende del número de resultados, perdón, la probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo muy corto o en una región muy pequeña es proporcional a la longitud del intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que en un metro, esto es un metro lineal, digámoslo así, un metro, si en un metro tengo un promedio de 5 aguacates, pues si en un cuadrado como este, en una parcela como esta, tengo 5 aguacates en promedio, en 3 parcelas, ¿cuántos aguacates voy a tener? ¿Quién me responde esa pregunta? Profe, ¿me lo puede repetir, por favor? Si en una parcela, aquí estamos hablando de esta segunda región, de esta segunda propiedad, que la probabilidad de que ocurra un solo resultado durante un intervalo muy corto o en una región muy pequeña es proporcional a la longitud del intervalo. Es decir, aquí se conserva la proporción de los casos en función de la longitud del intervalo. ¿El ejemplo cuál es? Yo puedo decir, bueno, si en una parcela hay 5 aguacates en promedio, en 3 parcelas, ¿cuántos aguacates hay? De acuerdo a esa propiedad de la distribución de Poisson. 15. 15. Listo, eso es. Y eso lo vamos a ver porque es que la distribución de Poisson es mucho más sencilla que la binomial. Usted en la binomial tiene que preocuparse por un n y por un x. Aquí usted solamente tiene que preocuparse por un lambda, que es el número promedio o el promedio de casos o eventos exitosos por unidad de tiempo, por región, por unidad de volumen, etc. ¿Sí? ¿Está bien? Y resulta que hay otra tercera propiedad y es que aquí yo tengo una parcela. Entonces, hay 5 aguacates acá. ¿Cuál es la probabilidad o cuál es el número de aguacates que yo puedo tener en una región que es de este tamaño? Así, de este tamaño. ¿Cuántos aguacates puedo tener ahí en esa región que es de ese tamaño? Que es muy, muy, muy pequeñita. En regiones muy pequeñitas no me cabe ningún aguacate. Es cero. Cero. Ajá. Esa es la tercera. Por eso es que dice en cualquier fracción infinitesimal del intervalo, la probabilidad de más de una ocurrencia del evento es insignificante, es cero. No hay posibilidad de que haya aguacates en una región muy, pero muy pequeñita. Bien. ¿Sí? Entonces, al igual que la distribución binomial, en la distribución de Poisson, el éxito del desarrollo de esa distribución es que usted logre identificar en la variable el lambda, este que está acá. ¿Qué es el lambda? Es el número promedio de resultados por unidad de tiempo o región. Y esa es la característica. Entonces, en ese caso, la probabilidad de cualquier evento, cuando usted identifica ese lambda, es e a la menos lambda por lambda a la x dividido x factorial. Es como la binomial, que es n combinado de x por la probabilidad de éxito a la x
por la probabilidad Q, que es la de fracaso a la X menos N. Aquí en este caso identifique lambda, ¿sí? Identifique que la distribución es de Poisson y aplique esta fórmula que es mucho más sencilla que la misma fórmula de binomial, la misma fórmula binomial. Bien, entonces hagamos ejercicios, ¿sí? Esto se entiende, pues este es el concepto, no hay nada más aquí raro. Entonces vamos a hacer ejercicios a partir de este concepto. Listo. Todos los ejercicios son iguales. O sea, yo no tengo aquí que innovar absolutamente nada. Todos los ejercicios que vamos a realizar en Poisson son iguales. En el examen, la misma carajada. ¿Sí? Yo doy un ejercicio, doy un enunciado y pregunto la probabilidad de que X esté entre tal y tal valor, que sea menor a tal valor, que sea mayor a tal. Encuentren los valores de la distribución de Poisson, en donde está el 95, el 97, el 99%, etc. ¿Sí? Entonces, en este ejercicio tenemos un segundito, yo una cosita. Un segundito que me escribió aquí el jefe. Listo. Entonces, vamos acá. Suponga que se sabe que en cierta área de una gran ciudad, el número promedio de ratas por manzana es de 5. ¿Sí? Suponga que se sabe que en cierta área de una gran ciudad, el número promedio de ratas por manzana es de 5. Suponga que el número promedio de ratas sigue una distribución de Poisson. Calcule la probabilidad de que en una manzana existan 5 ratas, más de 5 ratas, menos de 5 ratas, entre 5 y 7 ratas. ¿Listo? Llevémonoslo para Excel, allá lo vamos a solucionar. Esta es la distribución de Poisson. Bien. Primero, ¿por qué sabemos que es una distribución de Poisson? Porque habla de promedio, de un número Correcto. promedio de ratas. Excelente. Número promedio de ratas por manzana. Por eso sabemos que es una distribución de Poisson. Muy, súper bien. Excelente, esa es la clave. ¿Sí? Entonces, igual que como hemos hecho con los otros ejercicios, aquí debemos definir muy bien la variable. ¿Cuál sería la variable? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Que hayan ratas, no. Número de promedio. Ajá, ¿número de qué? De promedio de ratas. Correcto. ¿Número o promedio? ¿Está bien? Yo le diría número de ratas por manzana. Ese sería el análisis. Y la clave acá es identificar cuál es el lambda. ¿El lambda quién me lo da? ¿Sí? ¿Cuánto vale lambda?
La clave ahí es identificar cuánto vale lambda. ¿Cuánto vale lambda, chicos? ¿Cuál es el promedio de ratas? 5. Eso es. Esa es la clave. Ya con eso ya hicimos todo. 5. Y algo muy importante que yo les recomiendo, mejor dicho, no les recomiendo, es fundamental que lo pongan, es poner las unidades de medida. 5 ratas, ¿por qué? Por manzana. Por Una manzana. manzana. ¿Sí? 5 ratas por una manzana. Listo. Eso es muy importante ponerlo ahí. Listo, ya. Con eso, entonces simplemente lo vamos a hacer. Entonces el A es igual a ¿qué? A la probabilidad de Poisson de que hayan ¿qué? De que X sea igual a 5. Claro, yo lo puedo hacer utilizando el software, pero también puedo hacer aplicando la fórmula. Apliquemos la fórmula. Esta fórmula, entonces llego y me la llevo para allá. Copiar. Entonces, esto no me lo permite pegar en... Ahí está. ¿Sí? Entonces, E a la menos lambda. Entonces, yo ya lo que hago es simplemente aplicar la fórmula. X es ¿quién? 5. Y lambda, pues en este caso sería 5 también. Entonces, en este caso sería 5 a la menos 5 por lambda en este caso es 5 a la 5 dividido 5 factorial. ¿Sí? ¿Y lo ven ahí? Esta sería la aplicación de esa fórmula. Voy a poner acá una cosita, unos paréntesis para que no se confunda esto como 5 a la. Voy a poner un paréntesis acá. Listo. Entonces hagámosla en la calculadora a ver cuánto nos da. Voy a decirle 5 a la menos 5 por 5 por 5 a la 5 dividido 5 factorial. ¿Y cuánto da eso? 0.2. 8.3, no, 0, 8.3. 8.3, profe. así. Porque es 8.33 por 10 a la menos 3. ¿Sí lo ven? Perdón, yo me equivoqué. Este no es 5, es E. ¿Sí? Qué bueno. Este es E.
Es el valor de Euler. ¿El valor de Euler es cuánto? 2.81, 82, 82, 81. ¿Sí? Qué pena. Voy a volverlo a hacer. ¿Cuánto les da a ustedes, chicos? 0.17. Ajá, 0.17. Voy a repetirlo. Ya no encuentro el E. Aquí está. E a la menos 5 por 5 a la 5 dividido 5 factorial. 0.175. 0.175, es decir, que existe una probabilidad del 17.5% de encontrar 5 ratas, de encontrar exactamente 5 ratas en una manzana donde se busque. ¿Sí? Entonces ahí ya tendríamos la distribución de probabilidad, la probabilidad asociada a ese punto. Preguntas. Profe, ¿Sí? ¿cómo coloco el Euler? El Euler en tu calculadora, Sí, tú tienes esta misma. sí, profe, la misma. Listo. Entonces, la misma, te vas a una teclita que se llama LN, que es esta que está acá. ¿Sí la ves? Sí, profe, ya la vi. Listo. Y le das Shift Sí. y le das LN. Ah, ya me salió. Ya te sale. Bien. Ahora seguimos con la segunda parte de que existan más de 5 ratas. ¿Sí? Entonces, esto sería la probabilidad de Poisson de X mayor a ¿qué? 5. A 5. Ahí tendríamos este problema, y eso pasa con la distribución de Poisson. Y es que uno empieza a mayor a 5, entonces eso es igual a la probabilidad de Poisson de X mayor a 6, mayor a 7, la probabilidad de X mayor a 6, más la probabilidad de X mayor a 7, más la probabilidad de X mayor a 8, más la probabilidad de X mayor a 9, más la probabilidad de X mayor a 10. ¿Y cuándo paro? Nunca, en el infinito. ¿Sí? Ese es uno de los misterios más extraños de la probabilidad. Que independiente, o sea, usted puede llegar a todas las probabilidades hasta más infinito y siempre, y si usted las suma todas, les va a dar menos de 1. ¿Sí? Eso es lo que se llama una probabilidad asintótica. La probabilidad tiene una característica asintótica. Se pega mucho al eje, pero nunca toca el cero. Bueno, pero esa es otra discusión. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la propiedad, digámoslo así, que nos permite a nosotros poder
calcular esa probabilidad, es transformarla en una probabilidad de naturaleza menor o igual, ¿sí? Entonces, la probabilidad de x mayor a 5, ¿a qué tipo de probabilidad es igual si yo la quiero transformar a una probabilidad de menor o igual? ¿Ustedes qué me dicen? A 1 menos qué probabilidad. Menor o igual a 4. Igual a 4. Menos la probabilidad de x menor o igual a 4. ¿Listo? Entonces, para yo poder hacer esa probabilidad, pues tendría que aplicar todas las probabilidades de Poisson. Probabilidad de x igual a 0. Probabilidad de x igual a 1. Probabilidad de x igual a 2. Probabilidad de x igual a 3. Probabilidad de x igual a 4. Tendría que aplicar ese cálculo que está acá con una alta probabilidad de que me equivoque 5 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesito? El software la hace automáticamente. Profe, ¿cómo lo hace? Muy interesante. Nos metemos a RCommander. Aquí en distribuciones. Distribuciones discretas. Distribución de Poisson. Probabilidades de Poisson acumuladas. ¿Sí? Y ahí mismo. Y observen que es más sencillita. Valor de la variable. En este caso, yo necesito la 4. La media. En este caso, la media es el lambda. Es el número de ratas por manzana, 5. Cola izquierda es igual a menor o igual. Se lo voy a aceptar y ya, y me lo saca. 0.44. ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Señor. Entonces yo ya llego y lo pongo aquí como 0.44. Entonces ya puedo concluir esa probabilidad, ya tengo el valor probabilístico. Entonces la respuesta existe un 44% de probabilidad de encontrar menos de 4 ratas en una manzana. En una manzana. Listo. Bien. Más de 5 ratas ya lo hicimos. Menos de 5 ratas. Pues más de 5. Si hicimos este, pues podemos hacer menos de 5 ratas. ¿Sí? Ahora voy a proponer otro ejercicio a este. Profe, qué pena. Por ejemplo, en el sistema, en el software, cuando me dicen exactamente 5 ratas, ¿cómo lo pongo allá? Claro, claro que sí. Es súper sencillo. Mira, aquí estás en distribuciones. Distribuciones discretas. Distribución Poisson. Probabilidades Poisson. Le das clic. Y aquí le pones solamente la media. En este caso la media es 5. Le das a aceptar y observa que él calcula todas las probabilidades. Hasta 14 pues él dice ya no más. Ya el numerito es muy chiquito. Entonces decimos la probabilidad de x igual a 5 es ¿cuánto? 0.17. 0.17. Miren que es la misma que nosotros calculamos con la fórmula. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Recuerden que eso es una gráfica. ¿Cuál es la gráfica de probabilidad acá? Listo. Entonces, ¿cuál es cuál es la gráfica, la función o la gráfica de probabilidad? Uno también la podría hacer. Uno dice distribuciones, distribución discreta, distribución de Poisson, gráfica de la distribución de Poisson. La media en este caso sería 5. Y esta que está acá
Es la gráfica de distribución de probabilidad. ¿Sí? Observen, la misma gráfica de distribución de probabilidad. Esta es para la Poisson con lambda igual a 5. Bien, un caso particular que pasa acá. Un caso particular que pasa es este. Voy a anotarlo acá. ¿Cuál es la probabilidad de que en 3 manzanas hayan entre 15 y 19 ratas? ¿Sí? Y entonces este es el caso más corchador que tiene esta distribución. O más de interpretación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Resulta que este lambda que nosotros calculamos acá es para ¿cuántos? 5 ratas, ¿para cuántas manzanas? Una. En una manzana. Y aquí me están preguntando ¿en cuántas manzanas? 3. 3. Correcto. Entonces tengo que hacer tengo que transformar, tengo que obtener el lambda para 3 manzanas para poder hacer el análisis. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Entonces yo digo, si en una manzana hay 3 ratas, en 3 manzanas, ¿cuántas ratas hay? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto sería el nuevo lambda? 15 ratas. 15 ratas. Entonces, el nuevo lambda sería igual a... Mira, este ya no lo pega. Entonces, símbolos. En este caso tenía 15. Ajá. Y ahora mira esto cómo está escribiendo. Ah, muy charro. Entonces existen 15 ¿qué? Ratas, por eso es tan importante en 3 Manzanas. manzanas. Entonces observen que ya aquí el lambda me cambió. ¿Sí? Yo ya no puedo utilizar el lambda de arriba porque si no entonces cometo un grave error. Tengo que utilizar el lambda de abajo. ¿Sí? Entonces esto sería igual a la probabilidad de x entre quién y quién. Lo borré. Entre 15 mayores iguales a 15, pongámoslo incluyéndolos, y menores o iguales a 19. ¿Listo? Aquí debo ponerlo claramente incluyéndolos. Entonces, nuevamente, pues ya hemos hecho la operación. Esto sería igual a la probabilidad de x menor o igual a 19 menos la probabilidad de x menor a 15. Y eso es igual, entonces, a la probabilidad de x menor o igual a 19 menos la probabilidad de x menor o igual a 14. ¿Sí? Y ahí ya voy a tener entonces esa probabilidad. ¿Sí? ¿Qué hago para calcular esa probabilidad? ¿Utilizo el qué?
Utilizo el software, ¿sí? Igual me voy a distribuciones, distribuciones discretas, distribución de Poisson, probabilidades de Poisson acumuladas, ¿sí? Y ahí ya le digo. Entonces, los valores de la variable se me olvidaron. Sería la primera, sería 19, y la segunda sería ¿cuál? 14. 14. Correcto. 19,14. La media en este caso, ¿cuál sería? Ya no sería 5, sino sería ¿cuánto? 15. 15. 15 raticas. Cola izquierda porque son los menores iguales. Le doy a aceptar y ahí me sale la probabilidad. 0.8752. Entonces ahí sería 0.8752 menos la otra probabilidad, que en este caso sería 0.4656. Y hago el cálculo. 0.40. Entonces esto sería igual a 0.40. Sí, 0.40. Muy bien. 40.96. O sea, 41. Ponle 41. Listo. Entonces, la respuesta es que existe un 41% de probabilidad ¿sí? De tener entre 15 perdón, de encontrar entre 15 y 19 ratas en 3 manzanas. ¿Listo? Y listo, muchachos. Eso es todo lo de la distribución de Poisson. ¿Preguntas? Ninguna, profe. ¿Están bien? Pronto a mí lo que se me dificulta un poquito es cuando hay que colocar mayor, menor que, como para identificar. Ajá. Correcto, Nigiret. Entonces ahí es el tema. Primero de la lectura. La lectura es muy importante. La lectura es lo que nos va a dar a nosotros como la pista. Y lo segundo es, bueno, si uno lo quiere hacer, uno lo puede poner en una ficha bibliográfica y uno pone ahí el pastelcito, ¿sí? Con todas escribiendo, bueno, ¿cuándo voy a pasar de mayor y si lo paso a menor? Y si tengo una de estas que es un intervalo que es mayor o igual a un número y menor o igual a otro número, ¿cómo lo hago? Para pasarlas todas a menores iguales, ¿sí? Y eso te va a ayudar. Pues igual no es tan fundamental ese tema, eso lo puedes tener en tus ayudas, en tus apuntes. ¿Está claro, Nigiret? Sí, Profe, profe. usted nos puede compartir este Excel. Sí, claro. Sí, se los voy a compartir. Bueno, ¿qué nos quedaría faltando? La distribución normal. ¿Cómo están ustedes? ¿Se sienten para ver la distribución normal o lo vemos la próxima clase? Profe, como quieras, pues. Yo voy a dar entonces la introducción a la distribución normal. Denme entonces 5 minuticos. Nos encontramos a las 9 de la noche, ¿les parece? Listo, profe. Listo. Para Listo, que profe. ¿cómo se llama? Nos estiremos un poquitico. Hagamos como la Pausa activa. pausa activa. Bueno, a las 9:05. Listo. Listo, profe. Voy a pausar la grabación. Continuamos entonces
con la distribución de probabilidad de una variable continua. Y en este caso, cuando hablamos de variables continuas, hablamos de variables que se expresan con números, como la edad, ¿sí? La edad es una variable continua, como el peso, como el índice de masa corporal. Son aquellas variables a las cuales usted les puede sacar un promedio y una desviación estándar, ¿sí? Esas son las variables de naturaleza continua. Y esas variables de naturaleza continua también tienen un tipo de distribución, y ese tipo de distribución se denomina distribución normal, ¿sí? Entonces, al igual que las distribuciones de probabilidad, pues una distribución normal también es una distribución que relaciona, ¿sí?, un conjunto de valores en X, que en este caso son valores continuos, un rango de valores en X, con la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Eso es una distribución de probabilidad. Y también la podemos nosotros representar como una gráfica, como una tabla o como una función, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, esa función de distribución normal fue creada o fue descubierta, o mejor dicho, propuesta por un matemático estadístico que se llamaba Gauss. Entonces, por eso es que también se le conoce como distribución gaussiana. La campana de Gauss es una campana, es como un sombrero, una campana invertida, ¿sí?, que sigue esta función, que es una función exponencial donde sigma es la desviación estándar y mu la media, ¿sí? Entonces es una distribución cuyos parámetros se definen a partir de la media y la desviación estándar, ¿sí? Entonces es la distribución de probabilidad más utilizada en el mundo. La mayor parte de los fenómenos que impliquen cálculos probabilísticos y tengan una variable continua, pues se modelan con esta distribución. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es la distribución normal. La distribución normal, pues, tiene esta forma, ¿sí? Se define con estos dos parámetros, con la media y la varianza, y lo que está dentro de esta curva es la probabilidad, ¿sí? Es la probabilidad, lo que está acá dentro. Si yo pudiera integrar el área bajo la curva, debajo de la curva de esto me daría 1, que es la probabilidad de 100%. Entonces observen que cuando yo aumento la media, pues se me va corriendo la distribución a la derecha o a la izquierda. Aquí es media 8, observen que la media es el puntico máximo, y cuando yo aumento la varianza voy volviendo la distribución platicúrtica, y cuando la voy poniendo chiquita la voy volviendo leptocúrtica, ¿sí? Ese sería entonces el comportamiento de una distribución normal, ¿sí? Y a mí, ¿qué es lo que me interesa? Lo que me interesa es hallar, por ejemplo, aquí tengo la probabilidad de varios valores, entonces yo puedo decir cuál es la probabilidad de que en esta distribución los valores que se asuman estén entre 8 y 10. ¿Qué quiere decir eso? Me están diciendo calcule la integral o calcule el área bajo la curva entre este valor 8 y este valor 10. Eso es lo que me están diciendo. Entonces ahí yo inmediatamente sé, eso es más o menos un 47%. ¿Sí? Bien, entonces, en ese orden de ideas, hay unas características de esa distribución. Lo primero es que es simétrica respecto a la media, que es lo que nosotros veíamos acá. La media va a estar en este puntico, ¿sí? La media va a estar en este puntico, entonces la distribución normal es como si fuera un espejo, ¿sí? Para este lado, por encima de 8, que sería la media en este caso, tendríamos el 50% de la probabilidad, y por debajo de 8 tendríamos el otro 50%. De igual manera, la mediana y la moda son iguales. ¿En dónde está? Por eso yo les decía que una de las características importantes de una distribución normal es que la media sea igual a la mediana y sea igual a la moda, ¿sí?
¿En dónde están? La media, la mediana y la moda están acá. Por ejemplo, esta distribución tiene media, mediana y moda igual a 8. ¿Sí? Tanto la media como la mediana y la moda son iguales. Pues iguales en estadística no es lo mismo que iguales en geometría o en álgebra. 8 es 8 y si usted tiene 8.003, ya eso no es 8, no. Están en un valor más o menos similar, en un valor convergente, que en este caso sería 8. Y otra característica de la probabilidad en una distribución normal, vamos a verla acá, son las áreas. ¿Qué es lo que interesa, muchachos? Es esto, ¿sí? Esto que ustedes ven acá son las probabilidades. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que una variable asuma valores entre la media más o menos una desviación estándar de sus valores? ¿Cuál sería? ¿68.26? 26%. Así, Correcto. ¿Y cuál es la probabilidad de que una variable esté entre la media más o menos dos desviaciones estándar? El 95.45%. Correcto. ¿Y la probabilidad de que una variable esté entre la media más o menos tres desviaciones estándar? El 99.73. Correcto, Cristian. Entonces, claro, por eso es que uno puede determinar que existen datos atípicos. Los datos que se encuentren por encima de la media, más o menos tres desviaciones estándar, como es la probabilidad es tan poquito, uno dice esos datos son atípicos. Y los datos que se encuentren por debajo de la media menos tres desviaciones estándar también son datos atípicos. ¿Sí? Está claro. Entonces, eso es lo que uno hace. Lo que vamos a hacer, ya creo que ya está muy tarde, ya la próxima semana, es que vamos a dedicar esa primera hora de clase a trabajar y a calcular probabilidades asociadas a la distribución normal. La segunda hora y media, entonces ya vamos a trabajar todo el tema de la regresión. Listo, muchachos, ya para no cansarlos, Profe, ¿no? estas diapositivas no las he visto yo en mis cosas. ¿Tú las subiste ya de pronto? No, Esta sobre todo. esta no las he podido subir, se las voy a mandar ya por el chat. Sí, por Listo. Para y que... de una vez Profe, nos por sube ahí la querés clase, tomar el súper. Excel. ¿Qué? Y el Excel también se los envío. Un segundo, ya les envío esto. Y les envío también el Excel. Gracias, profe. De nada. Ya, ahí les envié la presentación. Y ya les voy a enviar el Excel. Profe, una pregunta. Cuéntame. Creo que como que me generó una duda. La Sí, sustentación del artículo científico es para el 13, ¿cierto? sí, es para el 13. Bueno, gracias. Ok. Profe, entonces la última clase en sí sería como entre 8 días y ya. Sí, la última clase es dentro de 8 días. Ya terminamos. Bueno, profe, gracias. Ok. Profe, o sea que el mismo día que hacemos la sustentación, pues también hacemos el examen. No, no. Es que Es como esa semana de finales. No, Ah, ok, perfecto. no, ni loco, no, tampoco. Yo, Las yo, sombras. ti- yo tiro a matar, pero no tanto, no mentira. No, Listo, es- pero sí es verdad. la, Entonces, pro- profe. la próxima clase terminamos tema el 6 de noviembre, o sea, dentro de 8 días. Ok. El 13 de noviembre ustedes me exponen a mí, o sea, yo seré el estudiante y ustedes serán los expositores. ¿Sí? Ok. Y el 20 de noviembre es el examen final y el 27 es la sustentación de la feria estadística. Ah, ok, perfecto. Gracias, ¿Listo? profe. Ok, a ustedes. A ver, yo aquí ya tengo se me fue el chat. Ah, no, sí. Y la base de datos.
Profe, y mañana nos puede montar el video de la clase. Sí. Pero espérate, yo le quito la grabación porque si no se va a ir todo esto.